más allá de la ventana. Ya estoy delante de la puerta del garaje. Son las 4 de la madrugada y me subo a mi moto. La puerta se abre y por mi cabeza pasan infinidad de miedos. ¿Qué sucederá? A ver si la voy a liar. Lo que no sabía era que una vez salí del garaje, los miedos, como por arte de magia, desaparecieron y comencé a disfrutar de la brisa, del viento, de la carretera, de los pueblos que me encontraba a mi paso. El contratiempo principal en esa ocasión fue que no disponía de muchos días, por lo que traté de apurar al máximo el primero y me propuse hacer una jornada maratoniana, 1600 kilómetros. Paraba cada 200, estiraba las piernas, aprovechaba el repostaje para aliviarme un poco. Pero a medida que avanzaba, mi cuerpo sufría tirones y calambres, por lo que decidí tomar paracetamol, cuyos sobres llevaba en la bolsa del sobredepósito. Hacer ejercicio sobre la moto, moviendo el cuello y los brazos, era una rápida solución para evitar también el agotamiento. Los primeros kilómetros los viví como si fuera un niño pequeño, con zapatos nuevos. Trataba de observar todo lo que había a mi alrededor para no perder detalle. Cuando entré en Francia, mi cámara de fotos disparaba por doquier para inmortalizar todo lo que encontraba en mi camino, porque todo era novedoso para mí. Las iglesias, fuentes. Me faltaba tiempo para saborearlo de la manera que me hubiera gustado. A partir de los 1000 kilómetros comencé a sufrir muchísimo y en mi cabeza pensaba, ¡buf! Aún me quedan 600. El resto del trayecto se me hizo eterno y entonces reaccioné y me di cuenta de que aquello había sido una verdadera locura. Por fin llegué al hotel, pero era como si no lo hubiera hecho. Es más, seguía sintiendo las vibraciones de la moto en los brazos y llegué incluso a soñar que seguía viajando. Mi cerebro aún no había asimilado que ya me había bajado de mi GS. La jornada siguiente, como era de esperar, estuvo marcada por el relax. Paré en la ciudad de Mónaco, impresionando un poco por sus pequeñas dimensiones, y estacioné la moto junto a una cafetería, a la vez que contemplaba el exuberante lujo que desprendían los yates que tenía frente a mí. El camarero que me atendió también era motero y propietario de una Africa Twin, con lo cual el tiempo que estuve allí parado supuso un intercambio de historias viajeras entre ambos. No tardé en entrar en Suiza y, como era habitual en los meses de noviembre, las lluvias no tardaron en aparecer. El verde de los paisajes era impresionante y las carreteras comarcales por las que rodé de envidiable asfalto. Parecían haber sido diseñadas para recorrerlas en moto. Las flores adornaban la mayoría de los balcones de las casas de los pueblos que atravesaba y la pulcritud de sus calles era apabullante. Como era de esperar, comenzaron a sucederme historias. Entre ellas recuerdo una en Suiza. Una vez me entraron ganas de orinar, pero me era imposible llegar a un pueblo sin que la gente, al oírme con la moto, no saliera bien a ver quién era. Por ello, decidí buscar por Google un hotel. Cerca había una cervecería, en cuya parte superior alquilaban habitaciones, con lo cual fui hasta allí para probar suerte. Entré y después de pedir una cerveza, salí mucho más relajado del baño. Le pregunté a la camarera si disponía de habitaciones, puesto que quería alojarme allí. No, lo siento mucho. Desde el año pasado ya no alquilo habitaciones, me dijo. Entonces, ¿sabe usted de algún hotel cercano en el que alojarme? Le pregunté a la vez que 4 señores suizos que estaban deleitándose con una enorme jarra de cerveza me miraban. Era curioso, porque por lo visto era normal que cada cliente guardara su jarra de cerveza en una vitrina y cuando llegaban la llenaban y se sentaban.
La chica les preguntó en alemán, uno de los idiomas oficiales en Suiza, si sabían de algún hotel cercano para que yo pudiera alojarme, a lo cual la respuesta fue negativa. Salí del local para navegar por internet, puesto que la cobertura era bastante escasa, y me salía que a unos 15 kilómetros de allí se encontraba un hotel. No sé cómo esta gente no sabe de la existencia de este hotel tan cercano, me dije. Reservé una habitación por Booking. Vuelvo a entrar en la cervecería y uno de aquellos hombres me preguntó si ya había encontrado alojamiento o no. Sí, a 15 kilómetros de aquí, le contesté. Comenzó a hablar en voz baja con el resto, lo que provocó unas carcajadas que yo no entendía. Así que se levantó y aún con la sonrisa en la boca se dirigió a mí y me dijo: pues ya puedes salir corriendo porque no vas a llegar. Sí, hombre, sí, si está aquí al lado, a 15 minutos, le dije con total seguridad. Además, con la moto llegaré rápido, gracias. No dudo de que llegues, pero el problema es que el hotel que has reservado está al otro lado del lago Constanza, y para acceder a él hay que ir en ferry. El mayor problema está en que el último sale en 20 minutos. Además, tienes que atravesar la frontera alemana. Al oír aquellas palabras me tomé la cerveza de un trago y por su amabilidad los invité a las suyas. La camarera, apenada por la situación, trató de ayudarme ofreciéndome una habitación con la pega de que estaba sin limpiar, pero por lo menos tendría donde dormir. No se preocupe, tengo que irme, que la habitación que reservé ya está pagada y no quiero perder el dinero, le dije, y salí de allí a toda velocidad. Estaba anocheciendo y como olvidé las indicaciones que me habían dado para llegar al puerto y coger aquel ferry que sería mi salvación, pregunté a un señor que estaba tranquilamente paseando su perro. Finalmente pasé la frontera y conseguí llegar, aún no sé cómo, hasta la cola en la que varias personas esperaban su turno para acceder al interior. Un corto trayecto me llevó al otro lado del lago, donde las condiciones climatológicas cambiaron bruscamente. Truenos y relámpagos iluminaron el cielo y un fuerte viento nos azotaba a mi moto y a mí y nos zarandeábamos para todos los lados. Para colmo, el GPS me guió erróneamente a través de unos enormes maizales, donde una carretera muy estrecha, sumada a la potencia del aire, hacía que los cultivos me golpearan al pasar. Después de unos 20 minutos de recorrido, llegué a una casa, la que supuestamente sería mi hotel. Estacioné la moto, la subí al caballete para evitar que se cayera al suelo con aquel vendaval y entré. En un pequeño mostrador me encontré un cartel con las palabras: por favor, llámame. A su lado, un teléfono móvil. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que aquello sería impensable en España, puesto que si alguien hubiera dejado un teléfono sobre la mesa, seguramente no tardaría en desaparecer. Cogí el teléfono y marqué el número del cartel. No tardó en bajar por las escaleras la dueña de aquel mini hotel, donde todo estaba súper limpio y el color blanco imperaba en las paredes. Los cuadros estaban perfectamente colocados y los jarrones ocupaban el espacio idóneo para ellos. ¿Cuál fue la sorpresa de aquella señora cuando me vio allí de pie, empapado hasta más no poder? Lanzó un chillido y acto seguido sacó de un armario un par de toallas a la vez que me decía: «Quítate, quítate, quítate», me decía. Para evitar ensuciarle la entrada, hice caso de sus palabras y poco a poco me desnudé hasta quedar en ropa interior. La señora recogió todas las prendas y me dio la llave y las indicaciones para llegar a mi habitación. Mientras todo esto sucedía, su hijo y su marido aparecieron por allí, pero la verdad es
que no pareció importarles mi aspecto. Subí a mi cuarto, me duché y traté de descansar. Estaba agotado pero feliz, porque había conseguido llegar al destino, pese a que todo indicaba que no lo haría. Al día siguiente, por la mañana, tenía toda mi ropa seca colgada de la puerta de la habitación. Desayuné con ellos y la casualidad hizo que también fueran moteros, así que sabían perfectamente lo que es viajar cuando la climatología no acompaña. Era una familia encantadora y guardo recuerdos estupendos de aquel momento, pese a todo lo que hubo detrás y aquella situación cómica en la que nos conocimos. Cuando estaba por Suiza, colgué fotos en Facebook y Toño, que había viajado por la zona, me recomendó visitar unas cascadas insistiendo en la magnitud y belleza de las mismas. Con tanto ímpetu lo dijo que le hice caso y me acerqué hasta allí. Se trata de las cataratas del Rin en Saarpfalzung. El caudal de agua que llevaba era impresionante y de nuevo mi cámara trató de inmortalizar aquel lugar todo lo que pudo. Gracias a las redes sociales y a la gente, por supuesto, conocí un sitio nuevo. Era noviembre y ya asomaban las primeras nieves, lo que supuso llevarme mi primer susto en esas circunstancias. Rodaba por una autopista cuando comenzó a llover. De repente el agua se transformó en aguanieve y a los 5 minutos en nieve. Me entró el pánico. No había salidas y poco a poco el arcén se pintaba de blanco. La moto comenzó a hacer algún movimiento extraño y mis temores iban en aumento. Se me ocurrió circular detrás de un camión y seguir sus rodadas, a la vez que sufría todos los vaivenes que me hacía la moto. La temperatura exterior era de 2 grados bajo cero y en mi cabeza rezaba para encontrar una salida por la que la nieve aún no estuviera demasiado cuajada. ¿Quién me mandaría a mí meterme en esto? ¿Cómo se me ocurre venir en noviembre?, me repetía una y otra vez. Sin darme cuenta, me metí en un túnel larguísimo, donde la temperatura ascendió vertiginosamente hasta los 28 grados. Puede sonar extraño, pero llegué a pensar que aquel túnel tenía calefacción. El contraste entre temperaturas provocó que la visera de mi casco se empañara y tuviera que llevarla levantada para poder ver algo. Se sucedían los kilómetros y yo seguía allí metido, con el camión delante de mí. Finalmente, una vez que salimos de aquel agujero, el cielo se desencapotó y aunque seguía haciendo frío, ya no nevaba. Menos mal, porque estuve imaginando que detrás de aquel túnel había una nevada aún mayor, por lo que la situación se volvería muy peligrosa y lo iba a pasar muy mal. Al otro lado encontré un lago impresionante y un día espectacular, y más aún en relación a lo que acababa de pasar. El viaje, exceptuando la salvajada de kilómetros que rodé el primer día, me encantó y por supuesto me impactó. Ya me había asomado a la ventana y me alucinaba lo que me estaba enseñando. Todo era novedoso, lo que hacía que mis ansias de pasar a la siguiente fase, la de salir de mi habitación, aumentaran. Quería seguir volando, alto y libre.